Esta es la bibliografía que utilizamos y esta es la tabla de contenido. Hablaremos un poco sobre la epidemiología, la clasificación, factores de riesgo, fisiopatología, su clínica y abordaje diagnóstico y terapéutico. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco de lo que es la historia natural de la enfermedad. A modo de introducción, esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1888 en dos lactantes por el pediatra Harold Hirschsprung. Entonces, en un inicio se consideraban estreñimientos graves acompañados de una dilatación e hipertrofia del colon. Y como no había una obstrucción mecánica, se pensaba que la dilatación era el foco de la enfermedad. Después, con el tiempo, se descubrió que era la ausencia congénita de células ganglionares en el plexo submucoso de Meissner y mientérico de Auerbach, que ya veremos más adelante. Además, esta presencia era mucho más común en el recto y en sus segmentos proximales. Otro hallazgo fue la elevada actividad como tal de la acetilcolinesterasa. Entonces vamos a ver que en esa zona aganglionar por estos mecanismos se va a dar una dismotilidad intestinal consistente en la falta de la relajación que impide el tránsito normal y la evacuación del contenido intestinal. En cuanto ya al tratamiento quirúrgico, vamos a ver que después de 1948 se hicieron las primeras resecciones y anastomosis exitosas. Entonces, esta es una técnica que además se ha mejorado, disminuyendo la morbimortalidad a través de los años. Las más modernas vamos a tener las laparoscópicas transanales también, que se han visto ahorrar dolor, días de hospitalización, cicatrizaciones complicadas y dinero. Y no te preocupes. No obstante, pues los resultados a largo plazo siguen como en observación. Además de este nombre honorario que se le da a la enfermedad de Hirschsprung por su descubridor, tenemos que se considera un megacolon agangliónico congénito. Entonces, congénito, puesto que está presente desde el momento en el nacimiento, agangliónico por su prefijo a, de ausencia de gangliónico de aquellos plexos nerviosos, y megacolon por precisamente este ensanchamiento o dilatación del colon. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es importante que sepamos que se presenta en 1 de cada 5.000 nacidos vivos, por lo tanto es relativamente prevalente en la población, es más frecuente en personas asiáticas y afroamericanas en comparación a personas hispánicas y caucásicas. En el 70% de los casos se presenta de forma aislada, sin embargo, en el 30% de los casos está acompañada de otras anomalías congénitas, como lo son las cromosomopatías en el 12% de los casos, y en especial el síndrome de Down, que se presenta de un 2 a un 16% de todas las cromosomopatías. Es importante también pues, que el tipo más frecuente de enfermedad de Hirschsprung es el de tipo de ganglionismo de segmento corto, ya los veremos más adelante. Este es más frecuente en el sexo masculino, hasta 4 veces, ocupando el 84% de los casos en la enfermedad, teniendo una relación de hombre a mujer de 3 a 1 o de 4 a 1. Sin embargo, en la enfermedad de Hirschsprung colónica, que es cuando se ve ocupado todo el colon por este ganglionismo, tendremos que la relación es de 1 a 1 en hombre a mujer. En cuanto a la clasificación, veremos que el límite inferior de la enfermedad de Hirschsprung siempre será el esfínter anal interno, y que el límite superior será variable, y esto es lo que nos permitirá clasificar la enfermedad. Entonces tendremos segmento corto y segmento largo. La enfermedad de Hirschsprung de segmento corto es la más común, se presenta en un 80% de los casos, y es en esta cuando el aganglionismo, el aganglionismo se presenta en el colon recto sigmoideo, es decir, que no afecta más allá del sigmoides. Dentro de esta clasificación de segmento corto tendremos unas que son, pues se presentan en una menor cantidad, que son las de segmento ultracorto o yuxtanales. En esta solo se va a ver solo se va a ver afectado el recto distal, que se encuentra pues por debajo del suelo de la pelvis. Por otro lado, tenemos el segmento de la enfermedad de Hirschsprung de segmento largo, y en esta el aganglionismo será proximal al sigmoides. Se encontrará en un 20% de los casos, y dentro de esta, en el 5% de los casos, tendremos la enfermedad de Hirschsprung colónica, que es cuando se ve afectado todo el colon, y la enfermedad de Hirschsprung intestinal, que es cuando se ve afectado todo el intestino. En estas imágenes lo podemos ver mejor. En la imagen de la izquierda veremos una enfermedad de Hirschsprung de segmento corto, donde vemos que la obstrucción se encuentra a nivel del colon descendente, y la zona del sigmoides y el recto se encuentra pues más constreñida, ya que es la parte gangliónica.
Y en la imagen de la derecha tenemos pues que la obstrucción se encuentra a nivel del colon transverso y tanto que el colon descendente como el sigmoides y el recto están constreñidas porque son agangliónicas. En esta imagen pues esquematiza mejor. En la imagen A se ve la forma más frecuente de la enfermedad, que es un Hirschsprung limitado al segmento de recto y sigmoides. En la imagen B vemos que también está afectado el colon descendente y en la imagen C vemos una enfermedad de Hirschsprung colónica donde está afectado todo el colon cerca a la válvula ileocecal. Bueno, ya para hablar un poco de la etiopatogenia de la enfermedad, vamos a comenzar con la genética de la misma. Entonces vamos a tener que la enfermedad de Hirschsprung aislada va a ser la forma más frecuente de presentación, en la cual tenemos que es una malformación con un patrón complejo de herencia con baja penetración en relación a sexo dependiente, porque esto es variable en muchos casos, como ya se mencionó, y variable expresión o pues penetrancia que va a ser como determinada según la longitud del segmento agangliónico, siendo entonces la de segmento corto una penetrancia menor que aquella presentada por aquellos pacientes que tienen aganglionosis total o enfermedad de Hirschsprung colónica. Vamos a tener además una presentación de la enfermedad de Hirschsprung sindrómica en la cual pues se han descrito en esta varias formas de herencia mendeliana en la cual se han identificado 11 genes en diferentes cromosomas cuyas mutaciones pueden estar relacionadas con la aparición pues de esta enfermedad. Varios pacientes van a tener estas mutaciones poligénicas, lo que implica que no solamente es uno de los 11 genes, sino que pueden actuar varios simultáneamente. Además de las mutaciones más importantes, las vamos a ver en el gen RET, que es el receptor transmembrana de la tirosinquinasa. Entonces, este pues vamos a verlo ubicado en el brazo largo del cromosoma número 10 y va a explicar el 50% de la aparición de casos familiares y el 20% de aquellos casos esporádicos. Además, vamos a tener que estas mutaciones del gen RET se asocian a neoplasias, entonces, al ser este un protooncogen. Entonces lo vamos a poder ver asociado a otras patologías que explicaremos un poco más adelante, además de presencia también en enfermedad de síndrome de Down. Otros genes asociados, si quieres, dale, mm, pueden ser el GDNF, que va a ser un factor neurotrófico derivado de la glía, el cual es necesario para la supervivencia de varios tipos de neuronas. Y como ya lo veremos más adelante, este gen, como se ve alterado, no va a permitir la supervivencia de estos derivados de la cresta neural que van a ser necesarios para la formación de los plejos parasimpáticos del colon necesarios para precisamente la peristalsis. Y el otro gen que vamos a ver afectado va a ser el EDNRB, que es el receptor de la endotelina B. Entonces vamos a ver que sus mutaciones se relacionan mucho más con la enfermedad de Hirschsprung de segmento corto, la cual es más prevalente en la población. Además, también tenemos que este interactúa de manera directa con el gen RET. Bueno, en cuanto a la embriogénesis, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la etiología como tal aún se desconoce, pero se considera multifactorial, en la cual vamos a tener dos factores muy importantes, que van a ser el ambiente intrauterino adverso y la genética, como ya la mencionamos. Entonces, esta patogenia inicial, ¿cuál va a ser? Va a ser la detención de la migración cefalocaudal de estos precursores neuronales que van a ser derivados de la cresta neural a lo largo del intestino durante la embriogénesis. Entonces, recordemos que tenemos la placa neural y el ectodermo, y pues en la imagen que están viendo ahí, básicamente se está dando ese pliegue para que se dé el cierre del tubo neural, y esas células que quedan entre el ectodermo y el tubo neural van a ser aquellas de la cresta neural, de la cual van a derivar ciertos neuroblastos, los cuales son los que deben realizar esta migración desde la cuarta a la octava semana, desde la boca al ano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que entonces, pues se considerará Hirschsprung como una neurocristopatía, teniendo en cuenta que una neurocristopatía es una enfermedad secundaria a este desarrollo anómalo, perdón, de la cresta neural. Entonces, bueno, según esta patogenia podemos catalogar a la enfermedad de Hirschsprung de la siguiente manera, pero también tenemos algunas alteraciones moleculares. Entonces, es que una alteración en la matriz extracelular de la pared intestinal, pues nos va a impedir esa colonización de las células que vienen de la cresta neural o inclusive la destrucción autoinmune de las mismas células ganglionares. Entonces, si quieres, dale.
Entonces, bueno, acá lo que veríamos era lo que estábamos mencionando, aquella disrupción en la migración específicamente en la semana 8 desde el colon proximal hasta el recto, la cual se puede interrumpir en diferentes segmentos del colon y aquel segmento que no quede inervado será aquel que presentará la patogenia y aquel anterior a este va a ser el que se distienda. Entonces, sí. Bueno, ¿qué vamos a tener acá en cuanto al sistema nervioso entérico? En cuanto al sistema nervioso entérico, era lo que veníamos mencionando. Tenemos una pared, la cual va a estar conformada del epitelio, las células musculares, las células de la mucosa, una capa circular también muscular, la cual nos va a dar los movimientos peristálticos de forma circular o en anillos, y también una capa longitudinal de mucosa la cual dará más la relajación longitudinal para pues, llevar a cabo este proceso peristáltico. Y también tenemos al final la capa serosa, siendo esa completamente la composición de la pared. Entonces nosotros vemos que tenemos un plejo submucoso, el cual va a estar formado por ciertos ganglios, que es el plejo de Meissner. Entonces este plejo, junto con el plejo mientérico de Auerbach, van a hacer posible la peristalsis. ¿Qué va a pasar en enfermedad de Hirschsprung? Si quieres dar. Vamos a tener que estos dos van a estar alterados, lo cual, otra vez, no hay peristalsis y sin estimulación parasimpática, sin peristalsis, se va a dar una obstrucción funcional. Entonces, si seguimos en la siguiente diapositiva, vamos a tener como hay ese desbalance entre lo que será pues lo parasimpático y lo simpático. Entonces, ya sabemos que hay ausencia de lo parasimpático. Como hay ausencia de lo parasimpático, esto no va a poder regular al sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son los efectos de la hiperestimulación del simpático? Vamos a tener la contracción constante, el aumento del tono intestinal, también vamos a tener ausencia del peristaltismo en esa zona aganglionar y también vamos a tener una pérdida del reflejo recto esfínter. Entonces, bueno, como tal, ¿por qué se daría esa pérdida del reflejo? Como tal, embriológicamente ese esfínter se deriva del ectodermo, por lo cual no debería verse afectado en sí por la ausencia de los ganglios parasimpáticos, pero el reflejo como tal sí está inervado básicamente por el parasimpático, que en este caso está ausente. Entonces no habrá la estimulación parasimpática y se da ese estímulo continuo. ¿Qué tenemos? Otra cosa muy importante va a ser pues la siguiente. Nosotros tenemos que este sería el intestino del colon saludable. Ya habíamos mencionado que se da una contracción circular y la relajación longitudinal. Entonces, después sigue la zona que es aganglionar. ¿Qué pasa? Aparte de esta estimulación que da la obstrucción funcional, se distiende. ¿Por qué se distiende? Porque como no pueden pasar las heces, básicamente se comienzan a acumular todos los gases, las heces del bebé y pues no va a poder pasar ni siquiera el meconio, que será la primera defecación del bebé. Entonces, si quieres, sigo. Ya en cuanto a factores de riesgo que vamos a tener básicamente tres. Un hermano o hermana con enfermedad de Hirschsprung. Como tenemos que la enfermedad tiene un componente genético hereditario, si se tiene un hijo con la patología, los futuros hijos biológicos tienen un riesgo de tener la misma afección. Ser de sexo masculino epidemiológicamente, pues se ha visto mayor incidencia en varones, como ya había mencionado mi compañera, y tener otras enfermedades congénitas que ya veremos más adelante, puesto que Hirschsprung se asocia muy a menudo a cromosomopatías como el síndrome de Down o cardiopatía congénita. Bueno, ya ahora hablando de lo que es como el abordaje diagnóstico, lo que nos da la sospecha de la enfermedad de Hirschsprung es la clínica y complementaremos o confirmaremos el diagnóstico con exámenes o ayudas diagnósticas. Bueno, en cuanto pues a lo que tenemos que saber de la clínica es que la presentación va a variar de acuerdo a la edad del paciente y la extensión de la ganglionismo. Entonces, hay varios fenotipos o formas de presentación. Las principales son la neonatal o y posneonatal o infantil. En cuanto a la neonatal, pues este es el periodo en el que más se diagnostica a los niños con enfermedad de Hirschsprung y los bebés se van a presentar con un cuadro de obstrucción intestinal. Van a tener vómito bilioso, estreñimiento, abdomen aparentemente doloroso, distensión abdominal y muy importante, el 60% de los pacientes van a sufrir de un retraso en el paso del meconio. Recordemos aquí que fisiológicamente los bebés expulsan el meconio durante las primeras 48 horas de vida. Sin embargo, esto en la enfermedad de Hirschsprung
no pasa en el 60% de los pacientes, ya que hay una disminución en la motilidad intestinal. Por otro lado, la enfermedad de Hirschsprung postneonatal o infantil, tendremos pues de que esta se diagnosticará tardíamente debido a que la presentación es más leve y va a estar caracterizada por una historia clínica crónica de estreñimiento que posiblemente es refractario en la mayoría de los casos y adicionalmente también se asocia a un fallo en el medro, es decir, en el crecimiento de estos niños. En cuanto al estreñimiento de la enfermedad de Hirschsprung, debemos diferenciarlo del estreñimiento común, ya que en la enfermedad de Hirschsprung el estreñimiento se presenta previo al ingreso de alimentos sólidos en la dieta, cosa que no pasa en el estreñimiento común, y además tampoco encontraremos que el niño haga gestos retentivos ni que tenga rechazo al inodoro. Adicionalmente, como ya mencioné, puede ser refractario y no va a resolver con medidas dietéticas ni con ablandadores fecales y o laxantes. En cuanto a la edad del diagnóstico, veremos que el 50% de los pacientes se diagnostican al año de vida, a los 7 años tenemos al 80% de los niños diagnosticados y hay un pequeño porcentaje de pacientes que se diagnostican durante la adolescencia o adultez. Aquí podemos, pues en esta tabla podemos observar las tres formas de presentación de la enfermedad de Hirschsprung en el neonato. Pueden debutar con una perforación intestinal, pues esto es raro, con una obstrucción intestinal o con una falla en el paso del meconio, como ya mencioné. Al examen físico, pues encontraremos un niño desnutrido, con una falla en el medro, es decir, del crecimiento, con una distensión abdominal progresiva, como podemos ver en las imágenes de la derecha, que se caracteriza por un adelgazamiento de la pared y por una red venosa visible. Esta distensión puede aliviar con estimulación rectal o enemas cuidadosos. Esto también es importante, pues que en la enfermedad de Hirschsprung el estreñimiento suele ser dependiente de enemas. A la palpación podemos evidenciar masas fecales en el abdomen, especialmente en fosa ilíaca izquierda. Y al tacto rectal es muy importante que encontraremos un recto vacío y al retirar el dedo encontraremos un squirt sign o blast sign, que es cuando al retirar el dedo tenemos una expulsión explosiva de gas y heces líquidas fétidas. Esto debido a la obstrucción y lo encontraremos en un 96% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung. En esta tabla pues vemos lo que ya había mencionado, que son pues las diferentes formas de presentación. En los neonatos la perforación intestinal, la obstrucción intestinal, el retraso en el paso del meconio, en niños más grandes el estreñimiento, la falta de crecimiento y como ya veremos la enterocolitis. Bueno, en cuanto a la enterocolitis necrosante, esta puede ser una forma de debutar de los pacientes de entre un 11 y un 24%. Es la primera emergencia quirúrgica del neonato y su fisiopatología brevemente consiste en que hay una dilatación importante de las asas intestinales, lo que va a aumentar la presión intraluminal, va a alterar la mucosa, va a disminuir la perfusión sanguínea de la pared intestinal. Esto va a llevar a que hayan cambios en los mecanismos de barrera y transporte, llevará a hipoxia e isquemia y finalmente favorecerá la translocación bacteriana de microorganismos como lo son el Clostridium difficile, los estafilococos y los anaerobios. Es mucho más frecuente en pacientes con trisomía 21 y se atribuye el 30% de la mortalidad de los pacientes con esta enfermedad, con enfermedad de Hirschsprung. Siempre pues se debe sospechar en un paciente que ingrese por fiebre, diarrea explosiva que puede tener sangre o no, distensión abdominal, dolor abdominal y un paciente que veamos hemodinámicamente inestable, ya que esto pues puede llevar a un choque séptico que posteriormente nos puede llevar a una perforación intestinal. Por eso es pues muy importante diagnosticarlo oportunamente. Eh, en el en la evaluación de enterocolitis necrosante debemos tomar una radiografía abdominal, ya que el diagnóstico de enterocolitis asociada a enfermedad de Hirschsprung se soporta con signos de hilio, incluyendo niveles hidroaéreos e intestino dilatado. Y pues también es importante que en pacientes que no sospechamos enterocolitis, pues no debemos realizar enemas, ya que esto nos puede favorecer la translocación bacteriana. Pues estas son unas tablas en las que nos clasifica las sospechas de la enterocolitis según pues los signos y los síntomas y pues el manejo que normalmente la primera línea suele ser metronidazol. Bueno, ya en cuanto a la sospecha, vamos a dividirla en sospecha moderada o alta. ¿Cuándo vamos a considerar que una sospecha es moderada? Cuando tenemos neonatos con un retraso en el paso del meconio que consideramos moderado cuando es mayor a 48 horas y menor a 72 horas, pero sin otros síntomas presentes.
En estos pacientes, ¿qué debemos hacer? Se debe realizar un examen físico exhaustivo y descartar otras causas de retraso en el paso del meconio, como lo serían malformaciones anorrectales. De igual forma, pues debemos vigilar la aparición de unos síntomas asociados y se recomienda mucho la manometría anorrectal para hacer un screening test que será útil con estos pacientes de síntomas moderados. También puede realizarse un enema contrastado y una biopsia en caso de que la vigilancia estricta de síntomas no se pueda asegurar. ¿Qué hacemos cuando la sospecha es alta? Vamos a considerar que la sospecha es alta en infantes menores a 6 meses que presenten unos síntomas de obstrucción intestinal, incluyendo el vómito bilioso, la distensión abdominal, incluso pues también la falla en el paso de las heces. También vamos a tener una falla en el paso del meconio en las primeras 48 horas de vida y presentes también constipación y cualquiera de los siguientes asociados, una cromosomopatía como síndrome de Down y también historia familiar de enfermedad de Hirschsprung. También podemos tener un examen físico sugestivo de enfermedad de Hirschsprung cuando encontramos un esfínter anal estrecho, recto estrecho o el squirt sign que ya había mencionado mi compañera. Estos pacientes que necesitan van a requerir una evaluación urgente, usualmente con enema contrastado y o biopsia. Bueno, ¿qué hacer en caso pues, del estreñimiento crónico refractario? Lo vamos a tener en lactantes mayores y también preescolares, que quiere decir de 3 meses a 3 años. Y este es el nivel de sospecha de enfermedad de Hirschsprung guiado por historia clínica y examen físico, básicamente. Entonces vamos a tener básicamente una sospecha moderada cuando hay fallos en el crecimiento y otros signos sugestivos de la enfermedad o del estreñimiento crónico refractario que pues se considera un nivel ya básicamente que debe ser estudiado también para enfermedad de Hirschsprung. Y en pacientes que requieran una baja sospecha, ¿qué vamos a pensar? Vamos a tener que son pacientes sin síntomas, que se consideran como en un bajo nivel de sospecha, por lo cual solamente debería realizarse una radiografía y actuar en base a los resultados. Bueno, ahora en cuanto a, a los exámenes complementarios o ayudas diagnósticas, pues primero tenemos que podemos tomar una radiografía de abdomen simple. Como ya me mencionó mi compañera, esto lo podemos hacer en caso de una baja sospecha, pero también nos puede ayudar para identificar signos de obstrucción intestinal, como lo pueden ser pues, la ausencia de aire en recto y la dilatación de asas intestinales en el área pues, próxima a la zona gangliónica. Sin embargo, pues no va a ser útil para descartar enfermedad de Hirschsprung en la gran mayoría de los casos. Tenemos el enema opaco contrastado, que en la gran mayoría de los casos es el examen que se realiza inicialmente. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 83% y nos permite localizar la zona de transición e identificar la extensión del ganglionismo. En un enema opaco podemos identificar primero la zona de transición en la que se va a observar un cambio de calibre entre la zona gangliónica y la dilatada, como podemos ver aquí que está señalando la flecha. También vamos a poder encontrar una inversión del índice recto sigmoideo, que es la división entre el diámetro del recto sobre el diámetro del sigmoides, que en estos casos es menor a 1. También pues, identificamos el segmento gangliónico, el cual se ve más estrecho que el resto del intestino, más o menos un tercio menos. Em, y en muchos casos pues, puede tener una apariencia dentada también. Y otro hallazgo adicional es que en estos pacientes puede haber un retraso en la eliminación del contraste. También podemos realizar la manometría no rectal, que es un examen con una sensibilidad y una especificidad altas. Su sensibilidad es del 91% y su especificidad del 94%, menos en neonatos. Y es especialmente útil en segmento gangliónico ultracorto. Lo que hacemos en la manometría no rectal pues, es medir las presiones del recto y por lo tanto nos va a ayudar para identificar en la enfermedad de Hirschsprung la ausencia del reflejo anal inhibitorio, como ya lo hablábamos en la fisiopatología. Y ahora, pues el gol estándar para la enfermedad de Hirschsprung, para diagnosticarla, es el estudio histológico o biopsia rectal.
Aquí lo que se hace es que se toman de 2 a 3 muestras a 3 centímetros de la línea dentada o unión mucocutánea, ya que la primera parte del recto fisiológicamente es aganglionar y por lo tanto podríamos tener falsos positivos y lo diagnosticaremos enfermedad de Hirschsprung cuando en esta biopsia encontremos una ausencia de células ganglionares en la submucosa y en el plexo mesentérico, junto con la presencia de fibras colinérgicas hipertróficas y además un aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa. Esto lo realizaremos con una tinción de hematoxilina y eosina, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la imagen A, que esta es una biopsia rectal de un paciente con enfermedad de Hirschsprung. Aquí lo que vemos es una zona, pues que la ausencia de células ganglionares y un tronco nervioso hipertrófico señalado por la flecha. Y en la imagen B, en algunos casos va a ser necesario pues realizar una inmunohistoquímica S100 y esta es la imagen que podemos ver en la izquierda, que también pues, identifica lo mismo, que hay una ausencia de células ganglionares y la presencia de un tronco nervioso hipertrófico. Ya en cuanto a diagnósticos diferenciales, vamos a tener algunos diagnósticos diferenciales de un cuadro de obstrucción intestinal. Isa. Entonces, bueno, vamos a tener mecánicos o funcionales. Entonces, en los mecánicos, ¿qué enfermedades podemos caracterizar? Algunas malformaciones anorrectales, el ilio meconial, el cual recordemos es una causa frecuente de obstrucción intestinal en el periodo neonatal, secundario a la acumulación del meconio espeso en el ilion terminal, el colon o presente también en ambos. Se observa con mayor frecuencia en recién nacidos prematuros y en 10 a 20% en pacientes con fibrosis quística. También tenemos presente el síndrome de meconio espeso o tapón meconial, el cual recordemos que ocurre en lactantes que por lo demás están sanos. Por lo general es considerado una inmadurez funcional del colon, que es causa de ausencia de la primera deposición. En los recién nacidos no tienen deposiciones durante los primeros días de vida y pues van a presentar esta distensión abdominal y vómitos característicos. Entonces las características de este meconio serían pues denso, gomoso y con una forma como de molde del colon, lo cual provocaría esa obstrucción completa. También tenemos microcolon izquierdo o tumores y la atresia intestinal, que pues ya vendría siendo una malformación de un segmento del intestino cerrado o bloqueado en uno o más sectores. Ya en cuanto a las alteraciones funcionales, vamos a tener hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, alteraciones nerviosas o musculares, alteraciones electrolíticas del potasio e hipercalemia. Recordemos que por lo menos en el hipotiroidismo y la hipercalemia se van a presentar cuadros de estreñimiento, además de otros síntomas asociados. Entonces, digamos, en esta tabla es más para tener en cuenta, digamos, la enfermedad de Hirschsprung, los síntomas que presentaría serían como ese paso retrasado del meconio y pues la distensión abdominal. Y entonces, ¿en qué otro cuadro vemos eso? Sería en el ilio meconial, que pues ahí está subrayado en verde, pero cuando vemos como en ese método diagnóstico, si vemos el enema, básicamente vamos a tener alteraciones diferentes. En el ilio meconial vamos a ver la presencia de un microcolon, lo cual nos descartaría ese diagnóstico diferencial, que sería uno de los principales por obstrucción intestinal para enfermedad de Hirschsprung. Bueno, en cuanto a las alteraciones o anormalidades congénitas asociadas, vamos a tener que la enfermedad de Hirschsprung en un 70% se encuentra como una enfermedad aislada. No obstante, pues vamos a tener que 30% va a estar asociado a ciertas anomalías, del cual 12% de ellas son cromosomopatías, cursando principalmente con síndrome de Down, y el otro 18% lo vamos a caracterizar por alteraciones sindromáticas o distintas alteraciones aisladas. Entonces, si quieres, dale una. En las alteraciones sindromáticas que vamos a tener, vamos a tener ciertos síndromes en el cual vamos a destacar principalmente el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el cual es muy posible que se presente en las glándulas suprarrenales formando un feocromocitoma, el cual es un tumor productor de catecolaminas. Entonces, recordemos que una de estas características es que las catecolaminas actúan en el sistema nervioso simpático, causando precisamente un incremento en esta estimulación y contracción sostenida, llevando a la obstrucción funcional de la que ya habíamos hablado. Además de este, también tenemos Bardet-Biedl,
y otras anomalías pigmentarias. En alteraciones aisladas que vamos a tener frecuentemente, la más frecuente de todas son alteraciones gastrointestinales, neurológicas, las geniturinarias y la resistencia a la insulina, al igual del metabolismo de la grasa, se pueden ver asociadas en cuanto también a la presentación clínica de cuadros ya en la adolescencia y en la adultez. Para esto se recomienda pues hacer estudios radiológicos, ecográficos y pues de cariotipo, incluso si hay que consultar a a un genetista, un experto en dismorfología o ciertos síndromes. Ya pasando a la relación que vemos presente en la enfermedad de Hirschsprung y síndrome de Down, vamos a tener que pues esta es la anomalía cromosómica con más frecuencia asociada a la enfermedad de Hirschsprung, de modo que en el 4,5% a 16% de los casos con enfermedad de Hirschsprung vamos a ver presente un síndrome de Down. Y en un estudio clínico que se realizó de 39 pacientes con síndrome de Down y Hirschsprung, vamos a ver que 28 de los mismos, es decir, más del 50%, tuvieron una localización rectosigmoide, que quiere decir la misma presentación de segmento corto. 10 presentaron un segmento largo y solamente un paciente con ganglionosis total, siendo entonces más prevalente aquella que ya habíamos mencionado. Bueno, ya finalmente para el tratamiento y el pronóstico es importante que sepamos que el objetivo global del tratamiento de la enfermedad de Hirschsprung es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto lo lograremos alcanzando un número aceptable de evacuaciones fecales, conservando la continencia fecal y evitando el desarrollo de síntomas asociados y de enterocolitis especialmente. El tratamiento correctivo y quirúrgico y curativo definitivo es quirúrgico y su objetivo es resecar el segmento afectado, llevando el intestino con células ganglionares hasta el ano, preservando así la continuidad intestinal. Adicionalmente, también podemos hacer uso de una sonda transrectal que nos va a ayudar a aliviar la obstrucción intestinal y además puede ayudarnos a resolver la enterocolitis a través de irrigaciones rectales. Bueno, estas son algunas consideraciones especiales que debemos tener. Para la preparación previo a la cirugía, pues debemos vaciar el colon con irrigaciones de suelo salino y maniobras de dilatación anal, esto para prevenir o evitar episodios de enterocolitis. En caso de que haya una dilatación importante del colon o otras enterocolitis, lo que se recomienda o lo que evidencia la literatura es que inicialmente se debe colocar una colostomía de descarga y posteriormente, de 4 a 6 meses después, sí realizar la cirugía correctiva definitiva. En casos de enfermedad de Hirschsprung de segmento ultracorto, se pueden realizar dilataciones forzadas, esfinterotomía o inyectar toxina botulínica para relajar el recto y el ano. En casos de afectación del recto sigmoides, que como ya vimos durante la presentación es la forma más frecuente de la enfermedad, tenemos varias técnicas clásicas. Tenemos Swenson, Duhamel y Soave, y una técnica laparoscópica descrita por De la Torre, tiene los mismos principios de la técnica de Soave, entonces también se denomina Soave modificado. Y por otro lado, en el caso de ganglionismo completo del colon o de una enfermedad de Hirschsprung colónica, lo que se hace es una anastomosis directa al ilion terminal sano con el ano. Y en caso de una enfermedad de Hirschsprung intestinal, no se ha afectado todo el intestino, los pacientes pueden llegar a requerir un trasplante intestinal. Estas son las técnicas quirúrgicas que les acabo de mencionar y aquí en estas imágenes pues las podemos ver esquematizadas mucho mejor. Bueno, en la técnica de Soave lo que hacen es que se desciende el colon sano normogangliónico y se inserta dentro de una funda muscular del recto nativo para así descenderlo y posteriormente resecan la mucosa y la submucosa. Ya en la de Swenson, lo que hacen es que resecan la parte del colon gangliónico, la parte afectada, y descienden el colon gangliónico para unirlo mediante una anastomosis al recto. Y en Duhamel, que es la última que podemos ver al lado derecho, se reseca el colon gangliónico, el afectado, y se desciende el colon gangliónico normal y se une el recto mediante una anastomosis lateral. En esta imagen también pues lo podemos ver esquematizado. Y por último tenemos la técnica de la torre, que es la de Soave modificado, tiene el mismo principio de descender el colon sano dentro de una capa muscular del recto y retirar las capas mucosas y submucosas, más sin embargo aquí realizan una miotomía longitudinal posterior. Ya el doctor pues
nos aclarará al final de la charla un poco más sobre estas técnicas. Y aquí al final, pues les dejo este algoritmo que nos guía un poco el manejo. Cuando tenemos una sospecha de enfermedad de Hirschsprung, podremos tener dos escenarios. Tenemos la sospecha y primero, pues tenemos que podemos realizar una descomprensión rectal satisfactoria. En este caso, tomaríamos una biopsia para confirmar el diagnóstico y realizaríamos un colon por enema para ayudarnos a confirmar el diagnóstico y determinar la extensión del colon afectado. Y en este caso, pues dependiendo de dónde se encuentre la zona de transición, pues procederemos al tratamiento. En el caso de que la zona de transición se encuentre en el recto sigmoides, aquí se realizará cualquiera de las técnicas que involucre el descenso trasanal, que pueden ser Swenson o Soave. Y en caso de que la zona de transición se encuentre en el ángulo esplénico, en el colon transverso o en el ángulo hepático, se debe considerar la ayuda laparoscópica, el abordaje umbilical o la laparotomía como técnica mixta para el descenso trasanal. Por otro lado, tenemos que en caso de que el niño llegue y no podemos realizar una descomprensión por sonda rectal o se encuentre hemodinámicamente inestable o tenga un abdomen agudo, procederemos a realizar una laparotomía exploratoria donde se pueden encontrar tres cosas. Primero, que la zona de transición se encuentre en el colon descendente o sigmoides. En este caso, colocan una colostomía 5 centímetros por encima de la zona de transición clínica. Em, También podemos encontrar que la zona de transición se encuentre en el colon transverso, en el ángulo hepático o en el ilion, o que no haya una zona de transición clínicamente evidente y en este caso realizan una ileostomía. Posterior a colocar la colostomía o la ileostomía, siendo el caso, pues siempre se debe corroborar el diagnóstico con con una biopsia de recto que, como ya vimos, pues debe mostrar una ausencia de las células ganglionares. Y posterior a eso, después de que el niño ya se encuentre mejor y ya han pasado algunos meses, ahí sí se puede decidir el tipo de descenso, que puede ser Swenson, Duhamel o Soave. Bueno, ya en cuanto a complicaciones, lo que vamos a ver será un prolapso, la estenosis del estoma, el estreñimiento como una de las más frecuentes, presentes especialmente en la adolescencia y la adultez, o sea, en las enfermedades de Hirschsprung, las cuales también vamos a ver acompañadas frecuentemente de síndrome de Down, la neuresis, la incontinencia fecal y la enterocolitis postoperatoria, que básicamente cursa con el mismo cuadro que ya había mencionado mi compañera previamente por la infección de pues estos patógenos oportunistas. Además, pues lo más presente es fístulas e infección acompañando las complicaciones. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos. Em, no sé si por ahora el doctor tiene algún comentario que nos pueda ofrecer. Sí, yo les puedo compartir una presentación rápidamente. Sí, señor, ya le permito compartir pantalla. ¿Le deja compartir, doctor? Espérame ya. Listo. Y me cuentan si la ven. ¿Sí? Sí, señor, estamos viendo. Esto, pues, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita si quieren les muestro unas cositas. Pues doctor, la única pregunta que tenemos en este momento en el Forms es qué afectaciones puede presentar un paciente adulto que fue tratado para esta enfermedad en su niñez. Digamos que las enfermedades congénitas de la infancia están abandonadas en el adulto. Eh, Antes muchos niños se morían, entonces como que no se preocupaban mucho en qué pasaba con el adulto. Ahora que los niños están sobreviviendo, pues digamos que hace falta quien los siga, porque nosotros llegamos hasta cierto punto, pero muchas veces en el adulto se desconocen estas patologías. Eh, Nuevamente se aprenden a vivir con su enfermedad. La enfermedad de Hirschsprung, por desgracia, no se cura. Uno bueno, es que la maneja, la parte quirúrgica hace parte del tratamiento, pero
pero hasta el momento no disponemos de una cura pues perfecta para ella. Esperamos que a futuro cada vez haya más transición o quien siga a esos pacientes a futuro, ¿no? Pero sí es un bache difícil en el adulto. Listo, doctor, muchas gracias. Creo que por el momento no hay preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano y preguntar algo, pero si no, creería que pues por el momento no. Esta es una charla que yo les doy cuando rotan ahí por la cardio. Les quería mostrar cositas. Entonces, el diagnóstico del niño o del paciente con sospecha de enfermedad de Hirschsprung es por biopsia endorrectal. ¿Listo? Es la única o la forma, el gol estándar, como lo mencionaron, de confirmar o descartar la enfermedad. La manometría, pues depende de dónde lo lean. En general no es, o al menos no lo consideramos un buen estudio, tiene mucha variabilidad, las ondas deben ser especiales, deben ser especialistas entrenados y muchas veces pues no las disponemos, ¿listo? Y un resultado negativo pues tampoco la descarta. Vemos que usted sigue teniendo la sospecha, la única forma es la biopsia. Generalmente, digamos que el nombre en español del enema opaco es el colon por enema, ¿listo? Normalmente se va a hacer con medio hidrosoluble cuando uno sospecha una enfermedad de Hirschsprung. Hay dos tipos de estudios de colon por enema que son o hidrosoluble o con medio de bario. El bario es como un elemento inerte, pero a veces se puede impactar. Entonces, si ya tienes una obstrucción funcional, para todo le añades algo que se puede impactar, pues es mejor el medio hidrosoluble. Las irrigaciones, o digamos que los enemas, no es el manejo de la enfermedad de Hirschsprung, son las irrigaciones. Y las irrigaciones, yo les recomiendo usar o buscar un autor que se llama Luis de la Torre, como mencionó una doctora. Ellos tienen videos en YouTube muy didácticos y muy puntuales de qué es una irrigación. Entonces la irrigación, nuevamente el enema, uno mete una gran cantidad de volumen y espera a ver qué pasa. La irrigación, por el contrario, uno avanza una sonda, instila licuotas de agua en solución salina, 10, 20 cc por kilo, pero en alicuotas, permite que retorne y otra vez instila 10, 20 centímetros, permite que retorne hasta que completen esa cantidad de 10 a 20 cc por kilo, más o menos. ¿Cuál es el principio de las irrigaciones? Poder decomprimir todo ese gas, bajar un poquito esa carga bacteriana de toda esa enterocolitis que está pasando, para mantener un colon menos dilatado, y a veces se requiere hacerlas 2, 3, 4 veces al día. Entonces es muy importante, primero, que sepamos la diferencia entre la irrigación y el enema y que los papás la sepan hacer, porque es una maniobra que es sencilla y salva vidas. Entonces a la izquierda, no sé si alcanzan a ver ahí el colon todo dilatado, y el propósito es que el colon quede pues menos dilatado y no se acumule ni ese gas ni todo ese sobrecrecimiento bacteriano. Aún no sabemos bien por qué pasa la enterocolitis por Hirschsprung. Casi que ni sabemos, no tenemos unos criterios diagnósticos claros, pero como ustedes lo mostraron que estaba distendido, un hilo, puede ser o sospechamos que tenga una enterocolitis asociada a Hirschsprung. Es una enfermedad que así se opere puede volver a aparecer. Entonces, como les digo, que sepan hacer las irrigaciones es fundamental. Otra precisión que les quería hacer es, hablamos de segmentos cortos, ultracortos, eso solamente confunde. Entonces uno debe hablar, y lo mismo está pasando con la malformación anorrectal, en forma descriptiva. Entonces tiene una enfermedad o una ganglionosis que compromete recto sigmoide, recto al colon descendente, pero más descriptivo para que todos sepamos de qué estamos hablando. Referente al segmento ultracorto, hay autores que dicen que eso no existe. Digamos que sabemos que aquí debe haber células, aquí debe haber células, pero ese segmento que está al lado de la línea pectínea, eh, que es el canal anal, pues por decirlo así, no sabemos cuántas células deben haber acá. Entonces a veces
Si tomamos la biopsia muy cerquita del canal anal, nos puede dar un conteo de células o no va a haber células y podría eso ser normal. Entonces digamos que hay autores que dicen pues, que esa enfermedad no existe. El canal anal es de las estructuras más importantes para la continencia. Esto es lo que nos da sensibilidad para gas, cuando a veces sentimos la diarrea o lo que sea, ello es lo que nos da sensibilidad. Es lo que hablan del esfínter interno. El otro segmento que nos da la continencia, pues va a ser el recto sigmoide, que es nuestro reservorio, y, pues vamos a tener los nervios. ¿Listo? Yo necesito dos de las estructuras para mantener mi continencia. Cuando operamos Hirschsprung, siempre vamos a quitar el reservorio. Entonces es muy importante que respetemos el canal anal y que no lesionemos las estructuras nerviosas circundantes. La primera persona eh, que describió como tal la enfermedad, Hirschsprung, digamos que fue el que la describió en 1888, y él hablaba que la parte enferma era el colon que estaba dilatado. Osbar Swenson, en el Hospital de Niños de Boston, digamos que fue el que aclaró todo. Primero dijo que el segmento que estaba enfermo era el que no estaba dilatado, el recto sigmoide, pues depende de la extensión, y era el segmento que teníamos que resecar. En ese momento la cirugía la hacían como en 3, 4 espacios, hacían la colostomía, luego hacían la resección y luego hacían la anastomosis. Y Swenson lo que hacía era quitar todo el recto, completo. Y a él le iba bien, pero cuando la gente fue a reproducirlo, no lo pudieron hacer. Y tenían problemas porque se iban muy, muy laterales a la disección y lesionaban estructuras como los conductos deferentes, los nervios, la vejiga. Entonces una cirugía muy mórbida. Entonces no fue muy, pues no ha sido muy reproducible. Luego apareció Franco Suaver, que es un italiano, y él dijo, bueno, dejemos un manguito de músculo, de toda la muscular del recto, in situ, y solo quitemos la submucosa y la mucosa, hasta la reflexión peritoneal, y ahí sí nos vamos por espesor total. El problema es que a veces ese manguito se cicatrizaba y hacía una estenosis, y empezaba los niños con enterocolitis. Después apareció un francés que dijo, bueno, ¿sabe qué? Eso está muy complicado todo, más bien hagamos a nivel posterior, descienden el recto sano, o el colon sano, que fue lo que ustedes mostraron. Más o menos queda como así. El problema de ella es que a veces si uno deja mucho recto nativo, esto se empieza a dilatar y nos obstruye el colon descendido. Y al obstruir el colon descendido, pues enterocolitis. Digamos que para este periodo de la vida hay dos autores que han cambiado la historia del GIR. Uno fue Luis de la Torre, que es un mexicano, y el otro es un señor que se llama Jacob Langer, que está en Canadá. Ellos hablaron de esta técnica, que es la técnica endoanal, más que la paroscópica, es la técnica endoanal. Entonces son niños que tienen diagnóstico temprano de Hirschsprung, hacemos nuestra biopsia, luego hacemos un colon por enema que nos muestra o nos da la sospecha de la extensión de la enfermedad, y por vía endoanal, si ustedes ven, este se llama un separador de Lone Star, uno protege la línea pectínea para no ir a lesionar. Este es el recto, recto sigmoides, acá ya se dilata. Entonces, esta es la zona de transición que se ve en las imágenes de radiología. Hacemos una biopsia por congelación a 5 centímetros de lo que vemos como zona de transición. Y si acá nos dicen, hay células, entonces nos subimos otros 5 centímetros para hacer nuestra anastomosis. Este es un procedimiento endoanal que puede ser por técnica de Swenson, como en este caso, que es de espesor total, o sea, cogemos toda la pared del recto, o como lo escribió Luis de la Torre, que es como les digo, que uno se deja la muscular y quita solamente mucosa y submucosa hasta la reflexión peritoneal.
Y él, digamos que lo que cambió fue que él abre totalmente la muscular en la parte posterior y desenrolla el músculo para evitar que se formen estenosis. Este, por ejemplo, es un niño con las asas están distendidas, si ustedes ven se marca las asas intestinales en el abdomen, un niño en malas condiciones. Y a veces, digamos que quítenlo del soporte vasopresor, pero nos encontramos un añito, 2 añitos, con las irrigaciones, si no están con abdomen agudo, estos niños mejoran. Inclusive uno puede administrar un poquito de metronidazol en las irrigaciones, en la última irrigación para que se quede ahí, y antibiótico sistémico, si el paciente pues está tóxico. Entonces ustedes los ven ahí obstruidito, con drenaje verde y el abdomen muy distendido. A veces en el periodo neonatal pues nos podemos encontrar con enterocolitis como la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha es la imagen por la parotomía de la zona de transición. Acá tienen el segmento que está agangliónico, que está totalmente estrecho, y la zona de transición con el colon que está dilatado en pues, el extremo proximal. Antes recomendaban hacer la colostomía acá, o algunos autores lo recomiendan, pero digamos que este doctor Luis de la Torre, que como les digo es de los más importantes ahorita, él dice, haga una mejor ileostomía y así no le quita la posibilidad del descenso endonal. El descenso endonal no es para todos los pacientes. Entonces, el endonal, la ventaja es que puedes tener un paciente que uno opera a través del anito, sin colostomía, sin cirugías adicionales. Pero pacientes que ya tienen diagnóstico tardío, por ejemplo, este niño que tenía 10 mesecitos, ustedes ven ese colon está muy dilatado, una zona, un recto y una zona de transición. A él no le iba a ver bien porque pues vamos a anastomosar esto contra todo esto. Entonces es mejor defuncionalizar el colon y operarlo después de un tiempo de hacer el endonal. Este niño le hicimos una ileostomía en el ombligo, pues no es algo muy estándar, pero digamos que no nos fue mal. Y este ya fue cuando lo operamos, el separador del honestar, acá está protegida nuestra línea pectínea, el segmento que resecamos de recto, la zona de transición, acá hicimos nuestra biopsia, positivo para células, y acá hicimos nuestra anastomosis sin tensión. Esto fue otro niño que operamos también, lo mismo. Recto enfermo, recto de enfermo, zona de transición, acá tomamos la biopsia. Y a veces en el postoperatorio, a pesar de que hagamos todo bien, podemos tener el problema de las enterocolitis asociadas a Hirschsprung que persisten. Entonces, por eso es muy importante que sepan hacer las irrigaciones. Entonces, vean, por ejemplo, este niño, una dilatación de colon gigante. Bueno, si esto fuera un recién nacido, hablamos, digamos que el patrón que describen para obstrucción neonatal, cuando hay una placa abdomen con distensión en los 4 cuadrantes. ¿Listo? Distendido, distendido, distendido. Ahí debemos sospechar enfermedad de Hirschsprung. Entonces siempre recordar las irrigaciones. Y este, por ejemplo, fue un niño que evaluamos, lo operaron por laparoscopia, pero el problema de la laparoscopia es que si uno no se da cuenta rápidamente, la línea pectínea está acá y está seccionada a la mitad. Y ahí fue donde hicieron la anastomosis. Entonces este niño terminó con una lesión nerviosa, terminó con vejiga neurogénica y adicionalmente está incontinente porque no tiene la sensibilidad. Entonces me gustaría que se llevaran uno que la biopsia es el diagnóstico. El colon por enema nos da información muy importante, digamos que en el periodo lactante, 1, 2, 3 añitos, de pronto el colon por enema lo tomamos primero. En el periodo natal es importante, pero casi un 30% son normales y nunca deben, si uno tiene la sospecha, debe hacer su biopsia.
Y la manometría, como les digo, no es algo que usemos mucho en la práctica y todavía pues tiene muchos interrogantes. Y básicamente eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias, doctor. Pues me gustaron mucho las imágenes personalmente y ya creo que pues entendí en lo que consistían las técnicas quirúrgicas que no entendía muy bien. Bueno, con mucho gusto y nada, pues muchas gracias por invitarme, muy buena la presentación. Les agradezco el interés.